Bueno, muy buenas tardes, los saludo, esperando estén bien. Hoy continuamos con nuestras clases de Excel intermedio. Para ello les compartí un archivo en Classroom denominado Buscar V. Entonces, por favor, como siempre, descárguenlo. Recuerden procedimiento, es decirle visualizar. Una vez que lo permita visualizar, le decimos abrir como hoja de cálculo de Google. Él carga aquí en el Drive, acá dice en el Drive, y para poderlo trabajar y nombrar y todo ello, pues lo descargamos en nuestros dispositivos. Una vez que lo tengamos, Profe, sí. ¿está compartiendo pantalla? Ah, como no se fue, gracias. Cuando se me desconecto, pues todo se pierde. Ya comienzo a compartir, gracias por informarme. Muy bien, ¿alguien más levantó la mano? Creo que fui yo. Bueno, ahí estoy. Bueno, entonces una vez descargado el archivo, vamos a decirle guardar como. Entonces, este se denomina buscar V, guárdenlo por favor en su carpeta de trabajo, anteponiéndole pues su nombre. Y guardar, listo. Bueno, entonces el buscar V, voy a colocar un poquito el son. El buscar V, pues lo que hace es que es una función que de acuerdo a unos datos que yo le dé, en este caso se denomina un valor buscado, pide un rango donde buscarlo, en qué columna de ese rango, es decir, de esa base de datos, busca la información para traerla y pues hay que definir algo que se denomina falso o verdadero. Entonces, en la teoría, pues se escucha como que no se entiende. Vamos de una vez a la práctica. Entonces, vámonos al ejemplo 1. Recuerden que yo califico, como yo explico todo y lo vamos haciendo aquí en clase, pues deben solucionar todos los ejercicios. Si me entregan la mitad, pues solo califico sobre la mitad y así. Bueno, muy bien. Una base de datos pequeña. Aquí les comparto una base de datos compuesta por unos meses de septiembre, de enero hasta diciembre y un monto. El monto de enero pues equivale a 15.000 y así sucesivamente. Entonces vamos a practicar. Aquí dice valor buscado. Entonces me pueden decir aquí, busquemos por decir el primer mes, enero. Y en la fórmula lo que le vamos a decir es que busque lo que diga en esta celda, en la celda G4 que la tengo ahí en azulito. Entonces vamos a decirle igual buscar V. Bueno, el buscar V, ¿qué significa? Buscar verticalmente. Busca una información verticalmente. Hay una fórmula que se denomina buscar H, que busca horizontalmente. Todo eso lo vamos a aprender. Y una buscar X, que pues todas las versiones de Excel no lo tienen, solo la tiene el Office 365. Fíjense que acá dice que el buscar V busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y devuelve un valor de otra columna de esa base de datos. Me explico. Miremos a ver, la voy a seleccionar, a ver qué nos dice argumentos de función. Nos dice, vea, busca en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve el valor de otra columna especificada. Entonces, hagamos la práctica y con la práctica les explico más. Entonces, valor buscado. Vamos a decirle que el valor buscado se encuentra en la celda G4.
celda G4. La matriz o tabla, es decir, dónde va a buscar la información, pues se encuentra en esta basecita de datos. La matriz o tabla se puede encontrar en la base de datos, en la misma hoja, en otra hoja, todos esos ejercicios los voy a ir explicando, o en otro libro incluso. Entonces voy a empezar con lo básico aquí en la misma hoja. Entonces le digo que la matriz tabla se encuentra acá, es de C4 hasta D16. Uno podría tomar todo lo que está ahí coloreado, es decir, hasta D18 y no me genera ningún inconveniente. Entonces, desde C4 hasta D16 o desde C4 hasta D18, da lo mismo. Bueno, y que el indicador de columna se refiere a que una vez que él encuentre ese valor buscado, en este caso le dijimos enero, ¿qué quiero que me traiga? ¿Qué columna? Entonces, pues, el valor buscado en este caso está en la columna de, digámosle, 1. Para él es la fila 1, la columna 1. Y en este caso yo quiero que me traiga es el monto. Entonces, vamos a decirle indicador de columna 2. Resolvemos y ya resolviendo les explico más sobre el tema. Entonces, indicador de columna 2, rango. Acá dice que él va a buscar, mire que en este cuadrito de argumentos de función, donde dice aquí rango, dice que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana, escriba verdadero, o para encontrar la coincidencia exacta, escriba falso. Entonces vamos a escribir falso para que nos traiga coincidencia exacta. Ya ahorita practicamos con el verdadero a ver qué hace verdadero. En este caso se escribe falso. Y fíjense lo que él hace. Él dice, bueno, me está pidiendo que busque este dato y le traiga la columna 2. Para él, el dato donde se encuentra la información va a ser la columna 1 y el dato que quiero que me traiga, que me devuelva, pues va a ser la columna 2. Voy a muy grande. Entonces nos pide a saber 4 datos. Vuelvo aquí a traer. Valor buscado. O sea, en algún lado, digamos que ustedes tienen una base de datos y les dan una cédula para buscarla en una base de datos. Entonces yo debo proporcionar ese número de cédula. Le digo dónde debe buscarla y él lo busca verticalmente y ese dato que va a buscar, si fuera en este caso un mes o una cédula, debe estar obligatoriamente en la primera denominada columna, o sea, en la primera columna donde está la información. Y luego yo le digo, tráigame la columna 2 o 3 o 4 o 5. Ahorita tengo otros ejercicios para que vayan entendiendo los que no conocen muy bien esta fórmula. Bueno, entonces, si aquí donde dice enero, yo le coloco ahora marzo, fíjense que si lo digito marzo en mayúscula, pues allá está todo en minúscula, pero si está bien escrito y así lo escriba en mayúscula, pues él lo busca. Entonces fíjense que marzo efectivamente vale 16,874 el monto. Y si le cambio a octubre, pues me va a traer el valor de octubre, que es 15,000. Bueno, ¿qué pasa si yo digito mal? Por digitar rápido me equivoqué y escribí octubre. Pues él va a decir, no encuentro esos datos. Pues porque esta palabra no existe allá. ¿Listo? Entonces, si escribo también mal enero, pues igual va a ocurrir lo mismo. Entonces, valor que busca en una base de datos. Vamos a hacerlo un poquito más complicado para que entiendan. Vámonos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 ya hay una base de datos más grandecita un poquito. Esa base de datos dice que valor buscado, fíjense que el valor buscado
vamos a buscar los meses de los años 2019, 2018 y 2017. Como son los meses, pues los va a buscar en esta base de datos y para ello, pues bueno, coloquémosle acá en este lado el título, aunque no es necesario, pero vamos a colocarle meses. Y para esa de buscar V, pues esta va a ser la columna 1, la de meses, el 2019, la columna 2 y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, en ese orden para el buscador, pues así va a estar organizado las columnas. Bueno, muy bien, ¿qué les explico? Uno podría crear en el Excel básico, les explico cómo crear listas desplegables. Entonces, muchas veces cuando vamos a buscar información o vamos a pedir que algunas personas seleccionen y escojan una información, hay veces escriben mal y entonces dicen, no, esa información no se encuentra o muchas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear unas listas desplegables. Esas listas desplegables pues para los que ya vienen de básico, pues allá se les explicó. Sin embargo, hagamos aquí la explicación. ¿Qué es una lista desplegable? Pues colocar en una celda una opción donde puedan solo escoger los datos que nosotros queremos que seleccionen. Entonces, aquí ubicados en la celda I6, vamos a ir a la pestaña Datos y le vamos a decir, por aquí en algún lado dice validación de datos. Miren, validación de datos. Y ahí mismo buscan la opción nuevamente validación de datos. En algunas versiones se ve más grande, en las últimas versiones se ve más pequeñito. Entonces, pestaña datos y buscan validación de datos. ¿Listo? Por allá están preguntando algo. Ok. ¿Hay alguien me ayuda con el link de asistencia? Gracias. Bueno, tengo muchos archivos abiertos. Entonces, él dice qué datos quiere validar. Entonces aquí dice criterio de validación y le vamos a dar clic en esta pestañita, ¿sí? Y ahí dice que quiere validar cualquier valor, un número entero, un decimal, una lista, fechas, horas, cualquier cosa, hasta personalizar. Entonces vamos a seleccionar lista. Queremos validar una lista. Aquí le decimos que omita blancos, eso lo dejamos allí, o seleccionen que quede así, chuleadito. Omitir blancos, sí, es una celda con lista desplegable. Le vamos a decir aquí, en origen, le vamos a decir que queremos crear una lista desplegable con los nombres de esos meses. Entonces va a quedar desde C6 hasta C17. C6 hasta C17. Le vamos a decir aceptar. Dice que ahí pareciera que no hice nada, pero cuando paso ya el mouse o dejo ahí el cursor, ya se activa aquí una pestañita, mire. Allí ya tenemos una lista desplegable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le coloco febrero, o sea, yo puedo solo seleccionar la lista desplegable que haya creado allí, es decir, una lista que quiera que maneje. Si yo quisiera colocar aquí, no sé, o equivocarme, si yo voy a escribir enero y digité mal y le doy enter, me dice que ese valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas. Entonces no me permite seleccionar algo que no esté en ese listado. Si nos devolvemos un segundo en el ejemplo 1, aquí también podemos hacer la lista desplegable. La vamos a hacer en un momentico para que practiquemos. Entonces recuerden, en la pestaña datos le decimos validar datos, validación de datos. Le decimos una lista y le decimos dónde está el origen de esa lista.
Entonces seleccionamos esos meses, le decimos aceptar y aquí ya fíjense que cuando ya le damos clic en abrir, él automáticamente me trae la información de cada dato que yo le esté proporcionando. Oscar, señor. Profe, qué pena, es que yo intenté hacer el procedimiento, pero no me aparece nada, no me aparece el cuadro. ¿Será que estoy haciéndolo mal? Qué pena. Tranquilo. Entonces, en datos ya ubicó la opción validación de datos, sí. Sí, señora, ahí estoy ubicado, pero no. Donde dice Yo, permitir, ya le dijo aquí lista, o sea, aquí donde dice permitir debe darle sí, y sí, leí lista y seleccione. le coloqué las dos flechitas, pero no me dejó, profe. ¿Será que Aquí en estoy haciendo? origen, ¿cómo le quedó? En origen, ¿qué dice? En origen, no, yo le di a aceptar y me fui al Excel y Ah, no me lógico, aparece. le falta decirle el origen, dónde está la información. Entonces, Ah, vuelva ok. al procedimiento de validación de datos y lo lleva a este cuadrito y verá que el origen está en blanco. Entonces debe decirle origen y va y le da clic a la información, o sea, a los nombres de los meses. En este caso, en el ejemplo 1 está de C5 hasta C16. Y ya ahí sí le da aceptar. Primero debe decirle dónde está Listo, el profe. origen de la información. Bueno, en el ejemplo 2 pues lo mismo. Fíjense que si yo le doy validación de datos, creo que está, al origen está de C6 a C17. Bueno, y fíjense que si yo copio esa lista desplegable, es decir, me permite copiar esa lista desplegable. Una vez que ya la haya hecho en el ejemplo 2, yo la puedo copiar y pues cambiar los meses. Aquí, por decir en el primero, también, en el primero le decimos que nos traiga enero, puede ser. En el segundo, febrero. Y en el tercero puede ser marzo. Okay. Y quedó con listas desplegables. Recuerden que eso va a ayudar a que la persona cuando quiera buscar o digitar algo mal, incluso con... Si yo la lista la tengo bien con ortografía, pues así va a quedar bien. Si yo lo digito mal en este lado, pues sí, sí, grave. ¿Qué pasa si, fíjense que aquí fíjense que aquí acabé de cambiar el nombre de enero, lo escribí mal, NXRO, digité mal. Fíjense que yo ya había creado la lista desplegable, pero él acá actualizó, dice NXRO. Entonces, si yo nuevamente acá le digo, búsqueme enero, me va a decir, no existe ese valor, no coincide con las restricciones, no encuentra enero. ¿Por qué? Pues porque aquí realmente cambié el dato de la información principal del origen, entonces pues allá ya no la va a encontrar. Bueno, entonces aquí voy a decirle deshacer. Bueno, continuemos con el buscar V. Entonces aquí le vamos a decir que busque el valor que diga acá. Busque el valor que diga acá. Y recuerden que si quiero traer 2019, pues le tengo que decir columna 2. Si quiero traer el 2018, tengo que decirle columna 3, 2017, columna 4. Entonces practiquen los que ya entienden o manejan esa función. Voy a explicarlo. Le digo, igual buscar V. Busque verticalmente. Valor buscado, pues le vamos a decir que se encuentra en la celda I6. La matriz, entonces tomamos desde los títulos. Va a ir desde C5 hasta F17. Indicador de columnas, me dice de qué columna quiere que le traiga la información. En este caso, como es 2019, pues el 2019 sería la columna 2. 2. Y en rango, para practicar, vamos a decirle verdadero. Recuerden que para que traiga una información exacta, se le dice
falso. Pero, ¿qué pasa si colocamos la palabra verdadero? Voy a decirle verdadero. Fíjense que dice que no encuentra esa información. ¿Qué pasa si le cambio? Si le cambio la palabra verdadero por falso. Eso fue que quedó malo. Entonces le vamos a escribir falso. Y ahí sí trae la información. Entonces, la palabra verdadero, recuerden, voy a activar aquí el argumento de función. Él dice que, cuando me ubico aquí en rango, dice que el verdadero lo que trae es un valor con coincidencia más cercana. Coincidencia más cercana. Entonces, fíjense que cuando le digo rango falso, pues ahí traes efectivamente enero, dice que el valor es 15.000, o sea, acá este valor. Profe, qué pena, en matriz tabla, ¿qué valor le dio? Es que no veo bien. Sí, control C, voy a abrir una ayuda. Matriz tabla. Sí, ya. El matriz tabla es el rango. ¿Dónde va a encontrar la información? En este caso, pues es esa pequeña basecita de datos. La matriz tabla va desde C5 hasta F17. Es decir, el rango. Ay, matriz tabla, perdón, sí. Es el donde va a encontrar la información para buscarla. En este caso, pues es desde los títulos hasta el final del dato, es decir, desde C5 hasta F17. Columna, pues necesito traer el año 2, pues columna 2 y falso. Está en la explicación que si uno cambia por verdadero, pues fíjense que él me trae una información errónea. Fíjense que ahorita me dijo, si yo cambio en vez de falso por verdadero, vea que no hace una búsqueda efectiva. Si yo elimino aquí enero, y aquí le digo que busque lo que está en I6, no genera datos. Si yo le escribo aquí por decir febrero, mire que a veces ahí la trae. Entonces el verdadero, utilizar la palabra verdadero no es confiable. Siempre debemos utilizar falso. Ahorita les explico un ejercicio donde sí nos serviría verdadero. De resto, siempre debemos utilizar donde dice rango la palabra falso. O algunos que ya manejen eso se puede trabajar con 0 y 1, pero de momento dejémoslo así, falso. Entonces, valor buscado, en qué celda se encuentra la información que voy a buscar, en la matriz o tabla, donde está delimitada. Una vez que encuentre ese dato, ¿qué quiere que le traiga? Le digo columna 2 y falso, pues para que busque una coincidencia exacta. O sea, si no encuentra febrero, pues no me traiga ningún valor. Bueno, piense que si yo le cambiara por fila 2, aquí columna 2, ¿qué pasa si le coloco columna 1? Pues él me trae lo que esté en la columna 1, es decir, el nombre de los meses. Y así si le cambio por columna 2 o 3 o 4. Ahora, completen lo de 2018 y 2017. Hay dos opciones, ¿no? Pues nuevamente decirle
buscar V y crear la fórmula, que es lo que deben hacer para repasar. Entonces, buscar V, repitan el procedimiento. Buscar V, bueno, ¿qué pasaría si yo lo quisiera hacer manual? Pues le digo, busque este dato, punto y coma, en esta basecita de datos, punto y coma, traiga la columna 3 ahora, punto y coma, y falso. O sea, todo se puede hacer manualmente, pero pues yo siempre traigo el cuadrito de argumentos de función para poderles explicar detalladamente. Entonces ahí solo deben repetir el paso, buscar V, solo cambiaría la columna 2, luego 3 y luego 4. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera copiar esta fórmula hacia la derecha? Fíjense que no funciona. No funciona. ¿Cómo podría funcionar? Los que ya más o menos manejan. Gracias, Camilo. Para que pueda copiar esta fórmula hacia la derecha, ¿qué debo hacer? Pues, Ya sería hacerla con la función de buscar H, ¿no? Lo dijiste al comienzo de clase. Buscar horizontal. ¿O no? No nos sirve buscar horizontal. Después lo explico, pero no nos sirve. ¿Quién más? Fijando las columnas y filas. Sí, correcto. No, pues. Fijando, es decir, ¿qué pasó cuando yo copié la fórmula hacia la derecha? Pues miren que la matriz se corrió. El valor buscado sí me sirve que se corra, es decir, que va buscando I6, J6 o K6. Pero asimismo la matriz se corre. Entonces hay dos formas, nombrar la matriz, que más adelante le voy a explicar, pero en este caso lo que debemos hacer es fijar, eso lo expliqué en básico, nos explica en básico, y fijar ¿qué es? Es ir a la matriz, que es desde C5 hasta F17, aquí en la barra de fórmulas, y le damos F4, ¿no? F4 y F4, y ahí ya fijé la matriz, es decir, le estoy diciendo que aunque me desplace o hacia derecha, o hacia abajo, o hacia algún lado, la matriz, o sea, lo que acabo de fijar, pues no se mueva. Bueno, paso seguido, ¿qué faltaría corregir? Voy a copiar la fórmula. ¿Ahí quedó bien o falta mirar otra cosa? Fijé la matriz, ¿ahí ya quedó bien? ¿Quién me dice? Ajustar la columna que vamos a relacionar. Correcto. Entonces, si yo dejo fijado, listo. Ya dejé la matriz o tabla que no se mueva. Es decir, que no se mueva es que si me ubico en la siguiente, mire ya la matriz o tabla, ahí está. Siempre está desde C5 hasta F17 y eso es lo que se denomina una referencia fija, referencia sobre unos valores. Entonces no se mueve, pero pues él me va a estar trayendo siempre la columna 2. Y recuerden que para el 2018 es la columna 3 y la columna 4. Entonces, en este caso lo vamos a cambiar manualmente. Entonces, en febrero, en el año 2018 es columna 3 y en el año 2017 sería columna 4. De tal forma, ¿cómo confirmamos? Bueno, aquí en febrero si le digo búsqueme enero del 2018 y en marzo también, búsqueme enero del 2018, pues fije 15.000, 16.000 y 14.720. Aquí están esos tres datos, perdón. Entonces debo cambiarle la columna. Hay una fórmula que más adelante vamos a ver lo que se llama índice y coincidir para no estar digitando la columna. O lo último que hay en Microsoft, en Excel, que es la fórmula buscar X. Esa la veremos al final, porque no todos tienen versión de Excel Office 365 y solo se encuentra en Office 365. Sin embargo, pues lo voy a explicar ya al final. Entonces, de momento, debemos darle, voy a colocar aquí, proporcionarle la información siempre. Aquí está, bueno, aquí ya estaba
de la 2, entonces para los siguientes datos, pues debo aclararle, cambiarle columna. Entonces fíjense que es la misma información, solo que el valor buscado estaba en I6, luego en J6, y a ella le debo aclarar que también cambia la columna. Columna 2, columna 3, columna 4, según lo requiera. Bueno, vamos a continuar. Vamos a decirle guardar. Entonces allí, como ya creé una lista desplegable, pues rápidamente si me piden agosto, pues ahí me trae la información. O si me piden acá julio, automáticamente él trae la información de lo que diga acá en azul en el valor buscado. Bueno, vámonos para el ejemplo 3. Ejemplo 3. Acá le dice ejemplo 3 con tabla. Con tabla. Fíjense, vamos a crear la lista desplegable de primeras. Entonces vamos a decirle datos, validación de datos y crear una lista. Datos, validación de datos, una lista. Y aquí le decimos que tome estos datos de enero a septiembre. Si le digo aceptar, fíjense que ya están los datos de enero hasta septiembre, pero toda base de datos es susceptible de ir actualizando información, de ir creciendo vertical u horizontalmente. Entonces, aquí va hasta septiembre. ¿Qué pasa si incluimos octubre? Pues en la lista desplegable, cuando la creé, como solo iba hasta allí, pues solo me aparece hasta septiembre, fíjense. Entonces, pues hay dos opciones. Una que cuando cree la validación de datos, pues yo no le diga que es hasta C14, sino que uno dice, pues como va a ir creciendo, pues yo la puedo ampliar de una vez. Digamos que la amplío, y como sé que va a ir esta base de datos hasta diciembre, pues le digo que vaya desde C6 hasta C17. Miremos a ver qué pasa si le digo eso. Entonces le digo aceptar. Y aquí me aparece pues ya efectivamente de enero hasta octubre, pero me aparece en blanco una información, en blanco. Entonces si yo coloco ahí en blanco algo, pues estoy diciendo búsqueme el mes blanco, o sea, eso no existe. Entonces, pues sería un error que podría yo llevar o inducir a un error a las personas que vayan a utilizar esta información. ¿Cómo se corrige? Para que pues no me quede cortada la información, que cada rato me toque estar dándole los datos de origen, o que no me quede así, si yo tomo pues espacios en blanco, que no me queden esos espacios en blanco. Entonces lo que se hace es que se crea una tablita. ¿Qué es una tablita? Vamos a decirle, bueno, en principio borremos esta validación de datos. ¿Cómo se borra cuando uno crea una validación de datos, una lista desplegable? O cuando la creo mal, lo quiero corregir. Entonces vamos al mismo procedimiento, datos, validación de datos, y fíjense que en el cuadrito, en la parte inferior al lado izquierdo dice borrar todos, borrar todos. Y si le digo aceptar, pues ya no está la lista desplegable, ya no está. Entonces, procedimiento, datos, validación de datos, y en la parte inferior izquierda dice borrar todos, y ahí eliminé la lista desplegable. Entonces, bueno, vamos a seleccionar estos datos que hasta el momento están, incluso me devuelvo hasta septiembre, los seleccionamos y vamos a la pestaña insertar. Esta lo vamos a utilizar mucho más adelante, sobre todo en tablas dinámicas, sobre todo, aunque de aquí en adelante vamos a utilizar bastante esta función. Insertar tabla, no tabla dinámica, sino solo la opción tabla. Insertar tabla. Y él me dice que dónde están los datos de la tabla. Me dice que si tiene encabezados. En este
Momento, si le digo que con encabezados, pues me va a aparecer en la lista desplegable la palabra mes. Entonces no lo requiero con encabezado, ni que me aparezca mes. Entonces simplemente dejamos desde C6 hasta C14. Desde 6 hasta C14, ahí está titilando. Le decimos que solo hasta allí. Desde C6 hasta C14. Hice algo mal. Control Z. Les apareció ahí que columna 1, y si le digo que tiene encabezados, está cambiando el color. ¿Me está saliendo ese error? El enero me lo está cambiando. Nuevamente. Desaparece igual que a mí, de C6 hasta C14. Me lo desplaza. Esto no me había ocurrido antes. ¿Se los desplaza a ustedes también? No debería. Sí, señor. Señor. No debería hacerlo. Tengo que encontrar el error, la falla. No debe hacer eso. Debe quedar simplemente, o sea, a la vista no debe. A ver, el procedimiento es, ¿dónde están los datos de la tabla? Voy a volverlos a resaltar. Esa columna 1 no debería, control Z. Nunca me ha pasado este procedimiento, pues obviamente lo utilizo. Vamos a ver si le digo que con encabezados. Tabla dinámica, si tiene encabezados. No debería aparecer ese filtrico. Bueno, de todas maneras, para solucionar, no sé si a todos les aparece, no debería, no sé, si es algo del archivo, pero no me ha ocurrido. Bueno, dejémoslo así, enero, y fíjense que al crear una tabla, se colocó automáticamente en las pestañas de la parte superior algo que dice diseño de tabla. Eso cuando lleguemos ahorita a tablas dinámicas, podemos hacer muchísimas cosas con esto, segmentar datos, bueno, una cantidad de cosas. Entonces luego les explico toda esta parte. Para el ejercicio, solo le vamos a dar nombre a la tabla, dice nombre de la tabla. Entonces vamos a colocarle meses. Meses. Si quieren en mayúscula, en minúscula, como quieran, meses. Esa tabla se llama meses. Entonces aquí, vamos aquí a fórmula y nuevamente vamos a validar los datos. Decimos datos, validación de datos y creemos la lista desplegable. Listo, tranquilos los que recién van llegando, no se preocupen, sé que trabajan. Ya ahorita alguien que me ayude a replicar la lista de asistencia. Entonces, validación de datos, le decimos que queremos una lista desplegable y que el origen está. Nuevamente tomamos el origen, pues allí toma de enero a septiembre, miremos a ver si hace lo que necesitaba. Ahora le escribo octubre, noviembre y diciembre. Miren que es posterior a cuando creé la base de datos, la lista desplegable. Y fíjense que ya en la lista desplegable, cuando lo creé como tabla, al inicio, o sea, cuando lo creé como tabla, cuando estás de enero a septiembre, pues la lista desplegable está de enero a septiembre. No hay posibilidad de escoger ningún espacio en blanco. Pero a medida que la base de datos pues vaya creciendo, se vaya ingresando información, pues la lista desplegable también se va actualizando. El procedimiento. Entonces, eso lo puedo hacer. Y si le colocamos valores a octubre, coloquémosle, no sé, 18.000, no hay, 18.000. Coloquémosle 21.200 a noviembre y a diciembre
A diciembre le colocamos 28.000, por decir algo, una cifra parecida. Entonces, en principio en la lista desplegable ya me aparece todo, los meses, y si sigo colocando otro mes o otra, por decir enero 2024, por decir algo, solo para hacer el ejercicio. Bueno, ahí se me pasó a formato fecha, pero todo lo que siga ingresando, mire que aparece allí, enero 24. Si lo borro, pues ya no va. Fíjense que cuando le dije enero 24 y lo borré, crea un espacio en blanco. O sea, deberíamos eliminar ahí sí esa fila. Porque como crea ahí un espacio, él de una vez lo deja y no lo elimina cuando le doy delete a la información, sí no elimina. Adiciona, pero no elimina. Entonces debemos eliminar la fila. Entonces uno dentro de la basecita de datos, para eliminar, uno le dice clic derecho, eliminar, y le dice fila. Eliminar fila. Fíjense que es diferente a como eliminábamos antes una fila. Si yo le digo eliminar fila como antes se hacía, es decir, con control menos o clic derecho, eliminar fila, puede a veces generar errores. Ahí dentro de la fórmula, si yo le digo control menos, fíjense que me elimina la celda, solo esa celda. O si yo le hago, selecciono de una de esas dos celdas y le digo control menos, ahí sí me pregunta que qué deseo eliminar, que si toda la fila. Bueno, hay diferentes formas o procedimientos. Bueno, no nos quedemos allí. Aquí en valor buscado, pues ya le escribimos, coloquémosle, ay, yo la embarro, si se dieron cuenta que esta lista desplegable debió haber quedado fue acá arriba. Acá arriba. Entonces yo le puedo decir, pues, varias formas, copiarla acá arriba o cortarla. Y pues le coloco el azulito, o sea, la lista desplegable debió quedar en un valor buscado. Entonces la podemos cortar y ahí le coloqué el azulito, o uno la puede copiar. ¿Qué pasa si la copio? Control C y digo copiar, pues queda en ambos lados. Yo, ¿cómo podría eliminar una lista desplegable también? Primero, base de datos, validación de datos, eliminar, borrar todos. O yo cojo una celda en blanco y le digo enter. Y mire, ya pues eliminé todo, ¿no? O sea, dejé esa celda en blanco. Entonces podemos recomponer como quieran. El Excel nos deja hacer muchos procedimientos. Bueno, ahora buscar V, que es lo que estamos trabajando. Buscar V. Entonces le decimos que, voy a traer el de argumentos de función para que se lo aprendan bien. Valor buscado, lo que diga acá. La matriz o tabla, pues en este caso está compuesto por 2 columnas y hasta la fila 17, desde C5 hasta D17. Indicador de columnas, pues en este caso hay una y 2 columnas. Si le digo columna 1, pues me trae los nombres de los meses. Si le digo columna 2, pues me trae los valores, que es lo que yo quisiera. ¿Qué pasa si en rango no le escribo nada? Pues fíjense que él no trae información. Tengo que decirle f de x y en rango colocarle falso, es decir, que haga búsqueda con coincidencia exacta. Ah, pues perdone. No, en principio no trae nada. No trae nada, pues porque no le estoy diciendo que busque algún valor. Si le digo que busque mayo o abril, le digo busque abril, pues aquí está el dato, ¿no? Y así, si le digo busque agosto, pues pasaría a 16.450.
y así. Bueno, quería ensayar. Fíjense que sí, estando la fórmula y yo omito la palabra falso, mire que no encuentra datos. Entonces, la palabra falso al crear la fórmula B hace parte de los datos que pide. Entonces, aquí toca definirle falso para que me traiga coincidencia exacta. Y bueno, ya lo otro sería configurar, pues, cómo quiero que me aparezca la información, si con formato de pesos, con separadores de miles, con o sin decimales. Podría allí configurarle. Bueno, sencillo, aquí el mismo buscar V, pero con tabla. Aquí no se ve tan claro la aplicación, pero más adelante sí vamos a ver todo lo que hace esa insertar tabla. Bueno, valor aproximado. Fíjense que aquí dice ejemplo aproximado. Entonces, aquí hay la basecita de datos está compuesta por códigos de una información. Hay unos rangos. Vea, fíjense que el rango 1 y no dice hasta dónde va, luego dice que el rango 50, rango 100, ¿qué quiere decir eso? Que el rango del código A01, que pertenece a la categoría va desde 1, categoría A, va desde 1 hasta 49, lo va a entender así. El segundo rango iría de 50 hasta 99 y así sucesivamente. Tercero, del 100 al 149. Entonces, ¿qué pasa si le decimos, bueno, algo clave aquí? Fíjense que voy a hacerlo 1, 2, 3 columnas. 3 columnas. Vamos a decirle que el valor buscado es un código de estos. Busque el código A02 y tráigame algo. En este caso le voy a decir que traiga la categoría. Es decir, que debo decir que traiga la columna 3, ¿no? Entonces vamos a diseñarlo. Igual, buscar V. Buscar V. Le digo, valor buscado, lo que diga en la celda D15, ¿verdad? Matriz o tabla. Pues es esta matriz o tabla. Y le digo, tráigame la categoría, es decir, tráigame la columna 3 y en rango, pues es falso, coincidencia exacta. Es que le dije, busque el código A002 y tráigame a qué categoría pertenece. Entonces me dice que pertenece a la categoría, acá está, a la categoría B. Pero podría pasar que muchas veces en inventario sí nos puede servir eso y uno dice, bueno, el código A01 está entre el rango 1 y 49, 50 y 99, 100 hasta 149. Entonces me dice busque por rangos. Si yo le digo aquí busque 1, fíjense que en principio me da error. ¿Por qué? Pues porque yo voy a buscar un valor, el 1, y eso está en la columna 2. Recuerden que él hace búsquedas desde la primera columna. Recuerdan que les dije buscar verticalmente, busca desde la primera columna de la matriz. Pero yo puedo cambiar esa matriz tabla, la información que le di, me explico. Control C, voy a explicarlo aquí en Word. Siempre hemos buscado desde la primera columna, pero resulta que en este caso el valor que yo voy a buscar, que es 1, está en la columna D. Es decir, que yo tengo que cambiar y decirle, esta va a ser la columna 1 y esta la columna 2. Y entonces debo modificar aquí el rango. El rango ya no iría desde C5 hasta E, desde C hasta E, sino va desde D y E nomás. D y E, y pues desde D5
hasta E13. No sé si ahorita con la práctica va a ser más fácil de entenderlo. Entonces, el rango tabla, o matriz tabla, perdón, va a ir desde D5 hasta E13 para que él pueda buscar ese 1 y ya no sería la columna 3 sino la columna 2. ¿Me hice entender? Vamos a explicarlo haciendo la fórmula. Entonces, igual, buscar verticalmente. Entonces me dice, ¿dónde está el valor buscado? Pues acá en la celda D15. Matriz o tabla, para que él encuentre ese 1, debo seleccionar que la primera columna sea donde va a buscar ese 1. Es decir, yo no tengo que dañar esa base de datos, pero sí cuando le proporcione la información que dice matriz tabla, pues tengo que decirle que va desde D, la columna D, en este caso celda D5, hasta E13. ¿Claro hasta allí? Ahora, indicador de columna. Yo le voy a decir que traiga la columna 2, es decir, la categoría, y le digo falso. Y ahí me dice que el 1 pertenece a la categoría A. Repito, lo que hice fue correrle la matriz tabla, le dije que va ahora desde D5 hasta E13, no como al inicio que le decía que desde C. ¿Por qué? Porque debe estar, el dato buscado debe coincidir con la columna donde está ese dato buscado. Y luego le digo, tráigame columna 2. Bueno, ahí fue fácil, lo encontró. ¿Qué pasa si le digo, busque 2? Pues fíjense que no encuentra, dice, no hay datos, o sea, no hay coincidencia, porque no encuentro un 2, no encuentro un 2 porque está haciendo búsqueda exacta. Entonces, aquí es en el único caso que sí funciona la palabra verdadero. En vez de falso, se está quedando busque D15, es decir, la celda D15 en esa matriz, traiga la columna 2, pero el número 2 no existe, que es lo que le estoy diciendo, que valor buscado 2. Si le digo verdadero, la palabra verdadero, fíjense que ahí se encuentra. Voy a colocar, dice que el número 2 pertenece a la categoría A. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra verdadero hace una coincidencia aproximada. Acá dice, cuando le doy clic aquí en rango, dice verdadero, dice, para encontrar la coincidencia más cercana, escriba verdadero. Entonces, pues al no encontrar 2, pues busca la más cercana y la busca de el valor menor a 2. Si yo le escribo 8, por decir, pues dice que sigue perteneciendo a la categoría A. Si le escribo 49, él busca es al valor menor. Entonces, en este caso, va a la referencia que es 1. Entonces dice, el 49 pertenece a la categoría A. ¿Qué pasa si le escribo 50? Pues dice, ay, perdón, ahí no es, acá arriba, 50, pues dice pertenece a la categoría B. Si le escribo 55, igual. Entonces, busca unos rangos, por decir, si le escribo 323, dice, pertenece, o sea, 323 aplica este rango. Y hace una búsqueda aproximada o cercana. Sin embargo, pues realmente yo lo explico por conocimiento, por si alguien en su empresa, en su manual de funciones, las actividades que tiene delegadas le puede servir, pero a la mayoría no lo usamos. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues que siempre, pues que vamos a hacer búsquedas y sobre todo que son siempre exactas, coincidencia exacta, pues se utiliza falso. Solo en este caso es donde puede funcionar verdadero, que me hace aproximaciones cercanas. Si yo le digo
tengo una base de datos con cédulas y yo voy a buscar una cédula específica y yo en vez de falso le digo verdadero, si él no encuentra ese número de cédula, trae una aproximada. Entonces no me va a servir. Entonces, síntesis hasta el momento, conclusión es que siempre utilicemos en rango la palabra falso, excepto pues en este caso que sí podría aplicar, pero pues casi nadie pues utiliza esto. Esto ya en programación de software, cuando hacen un software de inventarios, pues ellos hacen allá su código. Bueno, ejercicio 1. Vámonos a ejercicios. Recuerden que todo lo anterior, aunque fueron ejemplos, pues deben realizar cada trabajo. Un ejercicio más práctico, donde realmente utilizamos el buscar V. Fíjense que aquí nos proporcionan un catálogo antiguo y ese catálogo antiguo está compuesto por un código de producto. Ahí en total tenemos 8 referencias de código de productos y las unidades que había en ese catálogo antiguo. Que acá dice catálogo antiguo. Y me piden que haga una comparación de qué con el catálogo actual. Me dicen, busque dos cosas. Si todavía esos códigos de esos productos en el código actual existen y si existen, dígame cuántas unidades hay actualmente. Están diciendo, busque, haga comparación del código del producto y si existe en el catálogo actual, tráigame las unidades que existe, el stock de inventarios, unidades disponibles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el buscar V. Entonces, vamos a decirle igual buscar V y me voy a ayudar con esto para explicarles. Valor buscado. Entonces yo voy a buscar el dato en el catálogo antiguo, la matriz tabla. Bueno, ¿qué pasa si yo esa matriz tabla, bueno, ahorita lo explico, ese lo podemos crear, ese catálogo actual lo podemos crear con esa opción de tabla, pero bueno, vayamos paso a paso. Matriz tabla es esta, la del catálogo actual. Estamos diciendo, busque esta referencia del catálogo antiguo, en donde en el catálogo actual, es decir, de I21 a J27, indicador de columnas. Si encuentra ese código, entonces tráigame la columna 2, la columna de stop de inventarios, de unidades. Tráigame la columna 2 y haga búsqueda exacta. Coincidencia exacta. Entonces fíjense que ya nos ocurre una situación. Nos dice, buscando ese código de producto, no encuentro nada. ¿Y por qué? Porque fíjense que ese código 01774-producto 1, pues efectivamente no, ya cambió. En el catálogo actual ya no existe. Existe uno parecido, pero no es el mismo. Dice que el primer dato dice 01774, producto 10, y aquí era el producto 1. Es decir que yo ya no puedo seguir ofreciendo algo que está en el catálogo antiguo, porque ya no existe en el nuevo catálogo, ya no hay ese código de producto, mucho menos unidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Varias cosas. Pues vamos aquí a utilizar la fórmula de la clase pasada que se llamaba sí.error. Sí.error. Entonces, recuerden cómo vamos con esta fórmula. Se las voy a copiar en el chat para que les quede. Ahí está. Una parte, no hemos terminado. El sí.error va por fuera de la fórmula. O sea, vamos acá. Se lo explico en Word. Aquí está buscando una información en una matriz. Le pido que me traiga algo, que en este caso son las unidades, coincidencia exacta. Le vamos a decir que si hay un error, sí.error, abrimos paréntesis,
y al final, punto y coma, le vamos a escribir, no existe en el, bueno, voy a escribirlo, no existe en el catálogo actual, o pueden decir, no hay unidades disponibles, no existe, y así, ahí es donde tiene aplicabilidad el sí punto error. Voy a hacerlo allá en la práctica. Voy a copiar de una vez lo que quiero escribir. Entonces, aquí en la barra de fórmulas le vamos a decir sí punto error, después del igual, abro paréntesis, y bueno, para ayudarme, si no recuerdo bien cómo funciona, pues le doy f de x. Bueno, sí punto error, abro paréntesis, me salgo del paréntesis para poder llamar esa función. En algún lado de donde diga sí punto error le doy f de x. Y vea que el mismo me dice, no encuentra nd, o sea, no hay datos coincidentes. Entonces le digo, si aparece error, escríbame eso, no existe en el catálogo actual. No existe en el catálogo actual, le voy a decir aceptar. Entonces fíjense que ahí dice, no existe en el catálogo actual. Esa fórmula donde la llevo, yo no la puedo copiar hacia abajo. ¿Por qué? Control C, porque no, fíjense que si la copio hacia abajo, la matriz se está corriendo. Debo hacer el procedimiento de fijar un rango, ya que la matriz se está corriendo. La matriz donde va a buscar. Entonces debo fijar el rango o crear. A propósito, creo que hasta había fijado mal el rango. Mire, aquí lo puedo corregir. Pero en vez de estar fijando un rango, pues ahí también me aplica lo de crear la tabla con la opción insertar tabla. Voy a terminar la explicación y ya le doy la palabra a Oscar. Entonces, yo le puedo decir, no, oiga, en vez de, como yo necesito buscar siempre en este basecita de datos, voy a crear una tabla. Entonces, vamos a crear tabla con esto. Con la opción insertar tabla. Entonces, seleccionamos este catálogo actual y le decimos insertar tabla. Me dice que si tiene encabezados, le digo que sí. Es que tiene activo algo que dice fila de encabezados. Bueno, entonces, y a esa tabla le puedo dar un nombre. Vamos a escribirle catálogo. Si yo quisiera dejar espacio, mire qué va a pasar. Catálogo espacio actual. Él no deja. Dice que la sintaxis no es correcta. Es decir, que no puede haber espacios. Entonces yo le puedo decir, por decir, catálogo actual, todo pegado, o me acepta una raya al piso, underline, línea abajo, línea al piso, catálogo, línea abajo, actual, y le doy enter. Entonces esta basecita de datos quedó llamándose así, catálogo actual. ¿Para qué me sirve? Fíjense que cuando yo bueno, elimino esto. ¿En qué vamos? Vamos en esto. Vamos en que si encuentra error, coloque no existe en el catálogo actual y estoy actualizando el rango. Como lo actualicé, creé una tabla, entonces le digo aquí en f de x, bueno, en buscar b, le digo que esa matriz tabla la voy a volver a seleccionar, le digo que es esta. Nuevamente tomo esta. Y fíjense que ya aparece matriz tabla, me dice catálogo actual, todo. Catálogo actual, todo. Entonces ya me encuentra el nombre de esa matriz tabla. Y yo ya la puedo copiar hacia abajo, control C.
y ya donde sea que me ubique, pues el rango quedó definido porque le di un nombrecito a esa tabla, entonces no se corre la tabla. Vamos a ver más adelante lo significativo de darle nombre a las tablas, porque muchas veces las bases de datos son de 1000, 10.000 datos o algo. Entonces lo que hice, voy a copiar la fórmula. Ahora sí, no sé si tiene Oscar Sotelo. Sí, señor. Haga la pregunta. ¿Cómo quedó la fórmula? Se las voy a colocar ahí en el chat. Oscar, ¿levantó la mano por error o tiene alguna pregunta? Entonces, ¿cómo quedó? Fíjense que queda una fórmula larga, pero me hace muchas cosas. Primero, si encuentra un error, le estoy diciendo que coloque una información. Segundo, en vez de estar, como sé que esa fórmula la necesito copiar 8 veces más o 10 o 1000 veces, pues yo más bien creo insertar tabla, ese rango le doy un nombre. Entonces, en este caso quedó como catálogo actual. Y él dice, está seleccionando todo. Más adelante vamos a ver que ese todo puede variar. Bueno, entendido hasta allí. Ahora Oscar tiene preguntas, Oscar Sotelo. O baje la mano si fue por error. Profe, ¿Sí? ¿podrías repetir, por favor, cuando diste la inserción ahí de buscar para que, o sea, para actualizar y que nos coja como tal la tabla? Es que Sí. aquí no me deja, Ok. por favor. Debes ubicarte en principio en algún lado de la fórmula buscar V, o sea, que el mouse esté titilando ahí en buscar V y ahí sí puedes llamar, fíjate. Si yo me ubico ahí en la fórmula y le doy clic por decir aquí no, sin darle clic, si le digo f de x, él me trae la fórmula del sí.error, mira, argumentos de función de sí.error. Entonces, para que me traiga la del buscar v, me ubico en algún lado de buscar v, la palabra, y ahí le digo f de x, y ahí sí me trae el cuadrito de argumentos de función, mira, de buscar v. Entonces, te ubicas, o se ubica cualquiera, en la palabra buscar v, y ahí sí le podemos decir traiga Sí, muchas gracias. argumentos de función. Bueno, ya estamos por irnos. Doña Gisette, la conozco desde hace rato y como atrasada otra vez. Bueno, entonces ya con eso completamos. Queda un último ejercicio. Entonces, bueno, hagamos algo. Fíjense que vamos a ir mezclando muchos conocimientos. Ahora lo que le vamos a decir es que en esa información, cuando encuentre la palabra de aviso que le di, es decir, el sí.error, entonces cuando encuentre que no existe algo en el catálogo actual, que lo deje con un color que se note, formato condicional. Si encuentra una palabra que diga que no existe no existe en el catálogo actual, entonces le asigno el color que desee. Entonces uno rojo, no existe en el catálogo actual, puede ser en rojo o uno que resalte. Entonces fíjense que yo me voy a dar cuenta, oiga, yo ya no puedo seguir ofreciendo este producto. Al ojo uno pensaría que sí existe y resulta que no. Le dejo una observación en rojo, o sea, sí.error, entonces avíseme para que yo lo vea grande. Recuerden que esto sirve porque cuando haya bases de datos de grande, uno no se va a dar cuenta. Crea la fórmula y ya hice el trabajo. Pero si dejo una alerta grande, pues sí va a servir. Bueno, último ejercicio y con esto terminamos hoy. Aquí les estoy diciendo que se los voy a dejar de tarea.
Normalmente esto ocurre, tenemos una lista de vendedores con su código asignado, a saber, José Torres tiene el código 01, Andrea Rojas el 02, Luis Rodríguez el 03 y Sandra Sánchez el 04. Entonces les estoy diciendo que aquí se realizaron unas ventas por fecha, y este es el código del vendedor. Entonces les digo, por favor, tráigame con la fórmula buscar V el nombre del vendedor. Entonces lo realizan, pero adicional vamos a crear un error en la del 11 de junio. Por favor, en la del 11 de junio, voy a resaltarlo acá, coloquen 08. Por ende, pues cuando haga la fórmula me va a salir error. Me va a decir, no existe, no, dato no coincidente. Entonces van a adicionarle el sí.error. Y pues que en el sí.error el alerta diga el nombre de ustedes, en mi caso Rafaelino, Rafaelino revisar, o Rafaelino revisar nombres de vendedores, o Rafaelino actualice la base de datos de vendedores. Es posible que el 08 sí existiera y pues yo no actualicé este cuadrito o algo. Entonces, una alerta con una frase allí, pero que incluya el nombre de ustedes. Entonces, Rafaelino revise. ¿Entendido? Entonces, de tarea, y casi que, o sea, califico todo lo que hicimos en clase, más que resuelvan este pequeñito ejercicio. Eso se demoran 5 minutos mientras estoy hablando acá. Se demoran, y en Classroom, fíjense que ya les aparece, si actualizan su Classroom, dice que yo ya creé la tarea. Dice que a las 19:21 publiqué una tarea denominada buscar V. Entonces, yo que les sugiero, pues los que están aquí trabajando conmigo a la par y ya terminen este pequeño ejercicio, lo hacen y lo suben, ya está el espacio para que no se cuelguen, no se acumulen en tareas. Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Recuerden haber firmado asistencia, han firmado 45 personas. Muchas gracias, profe. Descanse. Feliz descanso. Hoy es miércoles, o sea que nos vemos hasta el lunes. Uy, no les dejé nada de tarea. Sí, señor, el lunes. Ay, ¿les dejo tarea? No. Bueno, que descansen. No, gracias. Ya les coloco a grabar el video. Voy a dejar de grabar.